Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra cita intemporal de la entrevista cotidiana de cerca, El Salvador posible. Juntos, todo es posible. Claro que sí. El Salvador emprendedor, El Salvador con cosechas superiores en esta temporada de lluvia. Yo creo que entre lo adverso siempre hay algo de positivo, mucho de positivo. La lluvia llega en hora buena. Vamos a tratar de superar la cosecha de granos, frijolitos, maíz en años anteriores. Vamos a tener una reserva muy buena que nos evitará en lo posible la importación de granos. Señoras y señores, tal como se los anunciábamos, hoy está con nosotros un experto, súper experto, amigo nuestro, amigo de los medios, un experto en las comunicaciones y por supuesto en la especialidad de la criminología. Nos referimos al licenciado Ricardo Sosa, a quien le damos la bienvenida para informarse, para informarnos y que El Salvador continúe en el camino trazado. Bienvenido, licenciado Sosa. Abiú, muchas gracias por la invitación, un fraterno saludo para todos los televidentes y cibernautas, que Dios les bendiga. Quiero felicitarle a Abiú por este esfuerzo periodístico. Me encanta el nombre del programa, El Salvador posible, porque creo que necesitamos transformar y aportar cada uno de nosotros por el país que siempre nos hemos merecido. Sí, así señor. Y desearle que Dios le bendiga, le prospere abundantemente en esta nueva etapa de su carrera periodística y por supuesto que toda la técnica periodística, todo el bagaje de conocimiento y toda el buen nombre que usted se ha formado a través de tantos años, lo ponga al servicio de toda la población, de nuestros hermanos fuera de nuestras fronteras, para destacar y honrar el nombre de nuestro país. Gracias, licenciado Sosa. Bueno, ya lo notaron, ustedes lo conocen. Es un experto en comunicaciones y sobre todo la fuerza arrolladora de la amistad es un vínculo arriba y abajo, en el cielo y en el infierno. Todos necesitamos un buen amigo y el licenciado Ricardo Sosa es un amigo nuestro, al igual que Don Quijote, a Sancho Panza, el Maestro Jesús en el Apóstol Judas, en Francisco de Asís en su hermano León, y así podemos citar a Dante Alighieri con el poeta de Mantua, el autor de la Eneida. Bien, el licenciado Sosa es un gran amigo también de nosotros y hoy está en el programa de cerca El Salvador posible. A estas horas, licenciado Sosa, el primer órgano del Estado no debate, sino que sencillamente estudia la necesidad de ir reforzando lo que se ha venido sembrando y se ha venido cosechando con el régimen de excepción. Para usted debe continuar, debe fortalecerse, cómo debe mejorarse y si está en la línea trazada con la captura de más de 41,000 sujetos que antes andaban libres y que eran problema para la sociedad, porque cuando un sujeto afirma que su mamá es la pandilla y no su madre física, se convierte en un sujeto peligroso, donde ya definitivamente se nos niega la libertad, el libre tránsito, la economía se siente golpeada en el hogar, porque pequeños negocios se han visto afectados por estas estructuras delincuenciales que a saber a dónde tienen que caber tantos, y si son 41,000, 45, 80,000 o 250,000, como dice el diputado Romeo Auerbach, ¿cuál es la solución, licenciado Sosa? Bueno, en primer lugar, Abiú, quiero hacer un aporte, y es que la Constitución de la República de El Salvador no establece ningún tipo de categoría para los tres órganos del Estado como se define. Incluso hemos escuchado cómo algunas personas le denominan poderes del Estado, cuando la Constitución de la República no habla de poderes, sino de órganos. Sí, sí. Y no establece ningún tipo de prioridad. El órgano ejecutivo, legislativo y judicial están equiparados al mismo nivel dentro de nuestra Constitución. Y en este momento, mientras nosotros estamos conversando, en la Asamblea Legislativa se desarrollan fuertes debates parlamentarios, porque de eso se trata
Correcto. La Asamblea Legislativa de parlamentar, de hablar, usted que es muy dado a las palabras y hacer toda la descripción etimológica, se está discutiendo en el buen sentido de la palabra. Sí. Cada fracción legislativa, cada grupo parlamentario está brindando sus fundamentos. Las y los diputados que así lo han considerado conveniente han solicitado el uso de la palabra para desarrollar sus argumentos a favor o en contra. Así es. Creo que esto se va a extender todavía hasta altas horas de la noche. Sí, y por supuesto que es un tema trascendental que merece discusión y merece un amplio debate en la Asamblea Legislativa. Ante su pregunta, mi respuesta como Ricardo Sosa ha sido categórica y contundente desde las primeras 2 semanas del actual régimen de excepción. Estamos en el día número 87. Sí, señor. Y por supuesto que siempre ha sido mi posición congruente y la mantengo, que el régimen de excepción debe de ser renovado, debe de ser prolongado, como es la palabra que utiliza la Constitución, las veces que el señor presidente de la República, por medio del señor ministro de Justicia y Seguridad, lo requiera a la Asamblea Legislativa, porque es el señor presidente el que está al frente, el que está liderando el gabinete de seguridad. Él manda, él dirige, él ordena, de eso yo no tengo la menor duda. Y por supuesto en el plano estratégico son los funcionarios del gabinete los que desarrollan la estrategia al nivel político, estratégico, administrativo, y los análisis de inteligencia, de contrainteligencia, la información privilegiada que tiene el señor presidente por todos los organismos de inteligencia del Estado, lo hacen estar y ser el hombre mejor informado en materia de seguridad en nuestro país. Y para ello dispone de un eslabón, de un escalón de alto nivel que lo asesora, que son sus funcionarios del gabinete de seguridad. Y si ellos han determinado que es necesario prolongarlo en una tercera ocasión, es porque ellos tienen información de la cual no tienen por qué compartirnos a nosotros, porque es una información confidencial, es una información estratégica que denota la operatividad de las estructuras delictivas criminales como son las pandillas en nuestra república. Así que se ha solicitado este mediodía, ha llegado el señor ministro de Justicia y Seguridad, el licenciado Gustavo Villatoro, acompañado del señor ministro de la Defensa Nacional, el señor René Francis Merino Monroy, y el director de la Corporación Policial, el comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas. Han solicitado como ejecutivo, como gabinete de seguridad, que se prolongue por tercera vez el régimen de excepción. Así que la decisión, en mi apreciación, Abiu, es una decisión técnica, es una decisión estratégica, sabia, es una decisión fundamentada en la evidencia que se dispone a través de los organismos de inteligencia del Estado, la inteligencia, la contrainteligencia que se desarrolla a través del gabinete de seguridad. Y si ellos han requerido y solicitado a la Asamblea una nueva prolongación, es porque han evaluado todos los flancos que desarrolla la estrategia del Plan Control Territorial reforzada por el régimen de excepción, y hay que cumplir con la Constitución de la República de El Salvador vigente, que establece que debe de solicitarse cada 30 días. Sí, no se puede, algunas personas dicen, mire, ¿por qué no lo dejan hasta el 31 de diciembre? Porque la Constitución establece estos términos. Y lo que se requiere a través del artículo 29 de nuestra Constitución es que se justifique, es que se documente, es que se detalle a la Asamblea Legislativa la justificación de la
o las condiciones que persisten o que se mantienen para requerir esta prolongación. Si resulta un imperativo que el régimen de excepción ya como un proyecto y una necesidad de nación, ¿quiénes podrían oponerse? ¿Por qué un debate? Sí, el debate es válido, más no discutir, porque en la discusión se acaloran, ¿verdad? Y entonces se prolonga un debate que se vuelve estéril cuando la línea ya está trazada, que es la voluntad del soberano pueblo. Esto es lo que queremos, y el presidente obediente, sumiso a lo que dice el pueblo, hace la voluntad popular. Entonces, los padres de la patria, como hemos sido nosotros que calificamos a los legisladores, ¿qué les correspondería hacer? Hacer la voluntad de ese pueblo. Y cuando se ponen a discutir, que ahí está la democracia en efecto, pero cuando es la mayoría, hay que obviar, hay cansancio estéril, eso es lo que hemos sentido. ¿Usted cómo lo analiza cuando decimos hay fuertes debates, hay fuertes discusiones, cuando al final ya se sabe cuál es el resultado? ¿Por qué darle tanta vuelta al boquerón? No, yo creo que es importante también que cada diputada, cada diputado que así lo considere conveniente, que exponga sus argumentos. Yo lo que sí creo que es conveniente en el momento de estar en el pleno legislativo es de poder desarrollar con argumentos técnicos, porque la seguridad no es una materia que lo deje al empirismo. Para eso hay todo un estudio metodológico, científico, hay las ciencias de la seguridad, tenemos seguridad nacional, seguridad pública, seguridad ciudadana, defensa nacional. Hay toda una estrategia de estudio, hay incluso criminología policial de por medio para trabajar con técnicas de inteligencia y contrainteligencia policial, apoyada en diferentes teorías criminológicas de formación policial en los cuerpos élites policiales del mundo. Por lo tanto, lo que uno espera es que el que está a favor argumente en ese sentido y el que está en contra que pueda presentar sus argumentos de manera técnica. Pero cuando nos quedamos en argumentos tal vez solo políticos, exacto, caemos en difamación, en mentiras, en ataques contra el adversario político, pues creo que se pierde el sentido. Yo considero de que a través de lo que es la seguridad subjetiva, que es todo el imaginario colectivo, las encuestas de opinión, las metodologías de investigar y de consultar a las personas, nos han establecido con motivo del tercer año de gobierno del presidente Nayib Bukele, que 9 de cada 10 salvadoreños están a favor de la estrategia impulsada por el presidente Bukele y su gabinete de seguridad denominada Plan Control Territorial. Y además, al consultarle sobre si está a favor o en contra del régimen de excepción, 9 de cada 10 salvadoreños consultados apoyan. Sí, y le digo 9 de cada 10, Abiu, porque en promedio va del 91 al 98%. Así es. Entonces, dependiendo la lectura que usted haga, quedémonos en 9 de cada 10. Creo que es una lectura más fácil de comprender para todos los cibernautas y que puedan establecer que el presidente de la República, además de estarse fundamentando en la asesoría de sus funcionarios que son expertos en temas de seguridad y de todo el grupo de asesores de las instituciones, de técnicos que trabajan en el gobierno, le permiten al señor presidente tomar las decisiones con el mejor fundamento y apoyo posible. Pero además, las encuestas de opinión le están diciendo al señor presidente que 9 de cada 10 avalan su trabajo. Por lo tanto, yo me permito incorporar un tercer elemento que ya son mis aportes técnicos desde afuera, analizando y midiendo la realidad, los resultados,
Durante 36 meses he establecido, como en gobiernos anteriores, la medición de las estrategias o de las políticas de seguridad. Y la estrategia del Plan Control Territorial yo la divido en dos grandes momentos. Los primeros 34 meses de la administración del presidente Bukele y del Gabinete de Seguridad, en la cual lograron establecer por medio de datos, de evidencia, de indicadores, de toda la evidencia empírica que es permitida y que es posible determinarla a través de técnicas criminológicas por medio de la evidencia y de la data oficial, me ha permitido a mí ir día a día, mes a mes, durante 36 meses, colaborando y contribuyendo con la población en el sentido de hacer más fácil la lectura de los datos y de las cifras, hacer comparativos mensuales, interanuales y también con quinquenios anteriores. En este caso, 36 meses de la administración del presidente Bukele y el Gabinete de Seguridad. Esta primera etapa, que son 34 meses, logró disminuciones importantes en los principales delitos que afectaban a la sociedad salvadoreña. Homicidios, desaparición de personas, extorsiones, hurto y robo de vehículos, hurto y robo de vehículos con mercadería, delitos contra la integridad sexual. En 34 meses se encontraban completamente a la baja comparadas con mayo del 2019, que fue el último mes del gobierno del expresidente Salvador Sánchez Serén. Y el segundo momento es cuando llega el quinto incremento de violencia homicida dentro de la administración del señor presidente Bukele, que las pandillas en 5 ocasiones han incrementado el número de homicidios durante la actual administración. Y la última fue del 25 al 27 de marzo del 2022, donde las pandillas criminales deciden masacrar a la población con 86 muertes en 72 horas. Y incluyendo el día 26 de marzo del 2022, que se convierte en el día más violento de la historia de la República por violencia homicida. Sí, señor. Y que lleva a que el señor presidente de la República con el Gabinete de Seguridad soliciten a la Asamblea Legislativa el 26 de marzo que se reúnan de manera extraordinaria. La Asamblea Legislativa inicia a altas horas de la noche del sábado 26 y el domingo 27 de marzo, siempre dentro de las 72 horas de la masacre contra la población, aprueban el denominado régimen de excepción. Llegamos a VIU al último ratio, al último estadio que permite la Constitución de la República y el Estado de Derecho para combatir a las estructuras criminales. Y en esta segunda etapa, que parte en mi apreciación, en mi lectura, desde el 27 de marzo del 2022 al 19 de junio del 2022, esta segunda etapa establece un golpe certero a las estructuras de las pandillas en su base de la estructura delictiva operativa criminal, en un segundo eslabón de colaboradores que ya ordenaban a la base de la pirámide y luego también han sido golpeados con la captura de palabreros, primera, segunda palabra, corredores de programa, es decir, cabecillas que estaban en libertad y que estaban generando todos estos menús delictivos criminales. De tal manera que el 1 de junio del 2022 el señor presidente llega a la Asamblea Legislativa a rendir un informe a los 84 diputados representantes del pueblo, ¿verdad? Sí. Pero que su mensaje estratégico en cadena de radio y televisión y multiplataformas de redes sociales se dirigió a la población para decirles que ellos como gabinete y como país están cerca
de ganarle la guerra a las pandillas, como el Gabinete de Seguridad le ha demostrado. Por lo tanto, el presidente Bukele tiene dos grandes momentos: la disminución de todas las tipologías delictivas y golpear certeramente la base de operación criminal de la pandilla. Interesante, todavía hoy, cuando recibía el documento con la iniciativa del Gabinete de Seguridad, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, prometió que, tomando la palabra del presidente, se derrotaría a las pandillas en el país. De ahí la popularidad del presidente, que en lugar de bajar tiende a subir, porque no despega, dice que no le va a dar tregua, y como le dice el ministro de Justicia, que hasta que se derrote, se capture al último pandillero, pueden decir ellos que van a terminar con los planes de control de la delincuencia de estas estructuras. Bueno, a través de las diferentes multiplataformas de redes sociales del señor presidente, del mensaje de su tercer aniversario, el mensaje del señor ministro de Justicia y Seguridad, el mensaje estratégico del director de la Corporación Policial, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, y el señor ministro de la Defensa, yo siento que el mensaje es el mismo, es congruente, en el sentido de que ellos han denominado que esto es una guerra contra las pandillas y que están decididos, que tienen la voluntad política de ganarla. Si ellos le han denominado guerra, pues la guerra, desde la parte académica, desde la parte del estudio de los conflictos y de toda esta estrategia policial y militar, una guerra tiene diferentes batallas, tiene diferentes momentos. Por lo tanto, cuando el señor presidente dice que estamos, él como líder de la nación, dice que estamos a punto de ganarle la guerra a las pandillas, es porque él sabe el nivel de información y de compartimentaje que tiene de parte del escalón estratégico de su gabinete, y sabe en qué momento ellos están impactando las estructuras de las pandillas, y le permite hacer una proyección y una lectura política a la población, de llegar con una convicción de que el trabajo y la labor estratégica del Gabinete de Seguridad está generando los resultados que ellos se trazaron. Por lo tanto, en esa dirección de este mensaje congruente del señor presidente y de los funcionarios, si se le denomina guerra, pues hay que lograr y hay que continuar, en mi apreciación, para neutralizarlos, hablando de la manera técnica. El señor presidente y los funcionarios hablan de derrotar. Es decir, que esa voluntad política, ese mensaje estratégico hacia la población es hasta ganar. Y eso creo que denota que hay una intención muy clara de poder desarrollar un golpe de tal manera que las pandillas, al menos hasta este momento, hasta este día que llevamos del régimen de excepción, yo no veo la capacidad de reacción y de respuesta ante la estrategia, ante los operativos, ante la capacidad estratégica de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Solo veo que huyen, que escapan, que se esconden, que tratan de ocultar sus tatuajes, que tratan de huir a las montañas, a los cantones, a los caseríos, a las cuevas, y algunos sin duda posiblemente también lograron escapar de nuestras fronteras. Por lo tanto, hay que esperar que continúe el desarrollo, en mi opinión, de la estrategia del Plan Control Territorial, porque el régimen de excepción, su palabra lo define bien, es excepcional y marca un tiempo de periodo determinado que va a finalizar cuando el señor presidente y su gabinete ya no soliciten una nueva prolongación.
Esta es su entrevista de cerca El Salvador Posible, dirigida, focalizada y dedicada a nuestros hermanos en la Unión Americana de costa a costa, de norte a sur, desde este paisito nuestro que comienza a respirar vientos de paz. Es su entrevista de cerca, El Salvador Posible. Cuando regresemos, las pandillas ya no se trata de individuos, sino de grupos de familias, donde la madre llama a las víctimas, los tíos pues controlan, los niños más pequeños son los mejores ojos de las estructuras delincuenciales y otros que cobran dentro de esa hermandad familiar la renta. Esto y más cuando regresemos, analizada por nuestro experto invitado de hoy, el licenciado Ricardo Sosa. Ya regresamos. Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 123 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Hoy, El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas no fue negada. Tener un país seguro. No ha sido fácil y no ha pasado de la noche a la mañana. El Plan Control Territorial ha sido vital para ganar la guerra contra las pandillas. Desde su lanzamiento, logramos la reducción sostenida de homicidios. Recuperamos el control de las cárceles. Entrenamos y graduamos a miles de nuevos elementos. Le entregamos a nuestros policías y soldados mejoras económicas, además de nuevos uniformes, vehículos y equipo. Antes, los policías y soldados asignados a tareas de seguridad eran muy pocos para enfrentarse a decenas de miles de pandilleros. No tenían salarios dignos ni el equipo necesario, y cuando capturaban terroristas, los antiguos jueces y fiscales los dejaban libres en pocos días. Cada fase del Plan Control Territorial fue diseñada para generar las condiciones que nos permitirían combatir la violencia desde la raíz. La fase 1 consistió en la preparación. Empezamos a hacer patrullajes en las zonas con más actividad delincuencial. Incorporamos más de 1,500 nuevos agentes a la Policía Nacional Civil. También bloqueamos totalmente la señal telefónica desde las cárceles. Transferimos reos para que ya no dieran órdenes desde adentro y asignamos reos en fase de confianza para trabajar al servicio de la sociedad. Con la fase 2, comenzamos a construir oportunidades en las comunidades más afectadas por la violencia para quitarle a las pandillas su semillero. Con la fase 3, construimos, modernizamos y remodelamos sedes policiales en todo el país. También entregamos nuevas patrullas, carros blindados, drones para patrullajes aéreos, armas, chalecos antibalas, uniformes, botas y cascos tácticos. Desde el inicio del plan, pasamos de tener 3,500 soldados asignados a tareas de seguridad a más de 17,000. Y con la fase 4, estamos duplicando la Fuerza Armada para llegar a 40,000 efectivos. Sin estas primeras fases, no hubiera sido posible salir de la lista de los países más peligrosos del mundo, algo que logramos en 2021. Ni mucho menos tener el personal y el equipo necesario para ganar la guerra contra las pandillas. Y con las siguientes fases, haremos sostenible la seguridad a largo plazo para preservar la paz que por tantas décadas anhelamos. Aún queda trabajo por hacer, pero nadie puede negar que el Plan Control Territorial, junto a la guerra contra las pandillas, están logrando en 3 años lo que ningún gobierno logró en 3 décadas. Y seguimos. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial
o seguro de Workers' Compensations, General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Aquí estamos de nuevo, con un clima agradable, una temperatura ambiente en el valle de la ciudad capital, San Salvador, que ronda los 23 y 25 grados. Qué galán que así fuera. Llueve en la zona norte, en la cordillera Tecapa, en los Bolsones, llueve en la zona norte, en oriente norte, oriente sur. Bueno, tenemos mucha agua. Guardemos las providencias del caso, aquellos que nos sintonizan aquí, y los que conducen, pues sepan guardar las providencias. Hoy está con nosotros en De Cerca El Salvador Posible el experto en criminología, el licenciado Ricardo Sosa, quien nos sigue haciendo luz, fundamentando lo que es bueno para el país. Estamos analizando los efectos positivos que tiene el régimen de excepción y el por qué debe de continuar. Es un respaldo para que la ley se imponga. Y es que para ser libres tenemos que ser esclavos de las leyes. En eso consiste en que hemos estado a libre albedrío, bregando. Entonces por eso nuestros expertos están aquí para hacer luz y que usted sepa que nuestro invitado hoy no es político, es un especialista, es un científico de la seguridad y de la criminología. Antes de irnos al cambio, hablábamos, licenciado Sosa, que las estructuras delincuenciales que comenzaron con aquellos jóvenes, niños, peleándose en las calles con cincho, tirándose piedras, jamás hubiésemos creído de que íbamos a vivir este momento donde esa violencia se iba a volver una estructura económica que controla la droga. El ministro de la Defensa lo ha dicho, más de 100 campamentos se han desmantelado, donde han encontrado armas que son de uso privativo de la Fuerza Armada, droga, lo que los vincula con los carteles. Se ha insinuado, no es que se ha insinuado, se ha afirmado que hasta los Zetas podrían estar vinculados a estas estructuras. De ahí que lo complejo en esta etapa que viene, en la guerra contra las pandillas, es todavía quizás más próxima y directa hacia estos cabecillas. Sin duda, estas estructuras, usted recordará, durante el conflicto armado, usted y yo los veíamos en el centro histórico, esquineando, como usted, amigo cibernauta, sabe que está fuera de nuestras fronteras. Esquinear, un buen salvadoreño lo sabe, que es estar ahí sin hacer nada. Y en aquel momento a Viu nosotros les denominábamos vagos. Exacto. Ahora, modernamente, ahora se les dice nini, ¿verdad? Pero en aquel momento para nosotros eran vagos, los vagos de la colonia, los vagos del parque. Y recuerdo que con mis ex compañeros de colegio nosotros caminábamos desde la colonia La Rábida, donde estaba el Liceo Cristiano. Nos íbamos a pie para ahorrarnos el dinero del bus y nos íbamos hacia el centro histórico y ahí abordábamos ya el segundo transporte. Y ahí cerca, en los alrededores del Parque Centenario, ahí se mantenían como en otras zonas. Y ellos en ese momento no eran ni delincuentes ni criminales. Pedían amablemente una moneda de colón, de 5, de 10 o de 25 centavos, que era la que le denominábamos peseta. Si uno quería
y tenía y podía, les regalaba algo. Pero para uno eran los vagos. Sí, señor. Algo otros ya tenían las equipos de sonido que eran de doble cassette y ya escuchaban música de breakdance y bailaban y hacían todas sus rutinas, y a nosotros eso era algo que no nos interesaba. Pero nunca nos amenazaron, nunca nos golpearon, nunca nos robaron. Esa misma indiferencia con la que mis compañeros y yo los veíamos, esa era la indiferencia de las autoridades del Estado salvadoreño. No le dieron importancia. No se le dio importancia, se creyó que eran personas sin Vagos ningún, pasajeros. quizás sin algún oficio ni beneficio para la sociedad, tal vez uno que otro algún alcohólico, pero hasta ahí. Pero sí estaban organizados, sí tenían nombres autóctonos de pandillas salvadoreñas como la Mara Chancleta, la Mara Guineo, Es cierto. la Mara Máquina, la Mara Mau Mau, La que Tontoy. desde entonces Abiú, ya existía la Mau Mau, que ha sido una estructura De las más que ha antiguas. permanecido por más de 40 años prácticamente. Entonces, estas pandillas nativas, criollas, salvadoreñas, que nadie me ha contado a mí, nosotros los enfrentábamos, no eran delincuentes ni criminales. Así continuó el conflicto armado hasta llegar 1992, y específicamente en el segundo semestre de 1992 hay 2 vuelos con matrícula que vienen deportados de Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica, que contenían, dentro de las personas que venían ahí, eran miembros de pandillas criminales con antecedentes penales y policiales y que habían cometido graves delitos en Los Ángeles, California. Estas personas fueron deportadas, fueron enviadas en estos vuelos charter, Cierto. llegan a El Salvador. Aquí no habían cometido delito, no había ningún delito que perseguir, entraron al país, se fueron a sus comunidades de origen, donde la abuela, donde el papá, donde la mamá, donde los tíos, y cuando iban llegando a estas comunidades iban encontrando estos pandilleros criollos. La lectura de estos que venían era: aquí tenemos una base donde comenzar. Y estos venían con ropa floja, con números, con camisetas grandes, con grandes números, con cadenas de diferentes metales, cortes extravagantes, aquellos peinados que eran característicos en los 90. Y sin duda nuestros pandilleros criollos, que en aquel momento se les denominaba Mara, Eran admirados por los jóvenes. los vieron y los admiraron, los vieron como sus referentes, los vieron como, no es exagerar, como semidioses que venían a saber de dónde y que traían ya una mente criminal y venían dispuestos a iniciar y a continuar sus actividades. Por supuesto que estos pandilleros nativos fueron excelentes para ellos y comenzaron a sembrar el odio. Ese fue el trabajo de esta generación de pandilleros que vino. Algunos de ellos ya eran personas arriba de los 35, 40 años y obviamente venían entre 18 y 30 años. Profesionales del crimen. Dice eso. Algunos remanentes de la primera generación de los pandilleros que se habían desarrollado y formado en Los Ángeles, California, vienen a El Salvador a establecer estas operaciones. Muchos de ellos murieron, otros todavía persisten, que es esta primera generación de pandilleros. Inician esta carrera criminal delictiva, pero sembrando el odio entre
las estructuras que ellos venían a conformar para terminar la década de los 90 haciendo ese trabajo. Todavía no hay evidencia de que en ese momento eran delictivas criminales. Sí ya estaban organizados, sí ya tenían una estructura jerárquica, tenían rituales de iniciación que usualmente eran las golpizas de 13 o de 18 segundos hasta dejar lesionado y con golpes y fracturas a los rituales de iniciación. Y cuando estas personas estaban en el suelo con muchas costillas quebradas, sangrando de diferentes partes y órganos del cuerpo, lo levantaban, lo abrazaban y le decían bienvenido a la familia. Estas pandillas inician el presente siglo ya delinquiendo, cometiendo ya delitos, cometiendo asesinatos, y comienza a proliferarse entre el año 2002 y 2004 el establecimiento de la extorsión, la mal denominada renta. Y esto fue lo que comenzó a generarles ingresos y una cantidad de dinero quizás como no la esperaban en aquel momento. Y esto les permitió trascender, ir modificando sus actuaciones, comprando armas de fuego, involucrándose en otras tipologías delictivas criminales, y todavía habían ciertos remanentes de la década de los 90 de bandas organizadas y semiorganizadas. Dentro de estos remanentes de estas estructuras, muchos se incorporaron a estas pandillas, capacitaron, adiestraron en armas, en defensa, en algunas técnicas incipientes que le podían servir a la pandilla. Llegamos prácticamente al gobierno del expresidente Saca, 2004-2009, y es acá en este quinquenio donde existe la evidencia de que las pandillas comenzaron a tener contacto, comunicación, acercamientos, coqueteos, amagues con la clase política de nuestro país, porque se dieron cuenta tarde, porque el gobierno del expresidente Alfredo Cristiani, el gobierno del expresidente Armando Calderón Sol, el gobierno del expresidente Francisco Flores y el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca vieron con la misma indiferencia que mis compañeros y yo, así vieron a las pandillas, con la observación había que ya había un avance a una vida criminal delictiva. Y es estas negociaciones, estos acercamientos, porque la clase política de aquel momento se da cuenta de que ellos tenían algo que no podían obtener, los votos. Y a cambio de eso, los políticos podían ofrecerles algún nivel de impunidad, y es como se desarrolla esta alianza criminal que inicia de una manera parasitaria, los políticos aprovechándose de los pandilleros, pero luego los pandilleros también se aprovechan de los políticos, de tal manera que de la relación parasitaria se convierten a una relación simbiótica. Descubro en esos pasajes, que son los más terribles que los hemos vivido, y tal como usted lo describe, licenciado Sosa, se mata el amor. Los padres desaparecen, son negados por sus hijos, y ahí se enrolan aquellos que provienen de hogares desintegrados, pero también aquellos que eran simpatizantes, les gustaba la moda, tal como usted lo ha descrito, y ahí se fue perdiendo, desintegrando la familia. Entonces, y eso rescatarlo, ¿cuál era el deber de los padres de familia? Que no sumieron. Entonces le dieron mucha libertad a nuestros niños y jóvenes, y todavía hoy en día, cuando una maestra de escuela pregunta de los oficios de los padres de esos niños de primer grado, ¿su mamá dónde trabaja? En la avenida. Uno ya sabe cuál es la avenida. Ah, sí, señor, pero solo trabaja de noche. Ah, y usted dijo, su padre, ¿cuál es el oficio?
él es coyote. Y dicen los niños, aullará el coyote. Y su padre, que nunca ha venido a reuniones aquí de la escuela, mi papá trabaja día y noche, pero solo llega a dormir a la madrugada y sale también de madrugada. Yo ni lo veo porque mi mamá dice de que llega de madrugada, pero él trabaja y lleva dinero, nos compra cosas. Imagínense, esa es la realidad de nuestros niños, donde muchos de ellos se han ido quedando huérfanos también, y hijos nacidos de los genes de la violencia y la delincuencia, tal como afirmaba también un analista, no sé si usted lo compartirá, pues que quienes renteaban en el tiempo de la guerra, ya sabemos quiénes eran, y son los hijos de la guerra, las dos pandillas, el hijo del soldado y el hijo del guerrillero. Y ahí surgen, porque nacieron precisamente en tiempos de guerra y se alimentaron cuando estos jóvenes que venían deportados, pues les instruían hacia el mal, que eran susceptibles como esponja, ¿no? Niños deseosos de conocer la realidad después de una guerra que los encajonó a las familias, porque tampoco se gozaba de mucha libertad, había toques de queda, había restricción a la libertad. Entonces, este pueblo sufrido, realmente ahora comenzamos a respirar un poco de calma y tranquilidad, después de más de 40 años, porque la guerra con Honduras nos desvió económicamente. Después vino la guerra entre hermanos y hoy la guerra entre los hijos de los dos hermanos. Qué terrible. Ahora bien, licenciado Sosa, quiero dejarle a usted para que nos diga sobre estas agrupaciones, de cómo han evolucionado a tal grado que han estado controlando los pequeños negocios, no solo ya las tienditas que ofrecen el pan, el agua, cristal de empresas fuertes, las empresas distribuidoras de gas. Y ahora, de acuerdo a retomando lo que dijo el ministro de la Defensa, que en estos campamentos han encontrado droga fuertes, alijos y armas sofisticadas que son de la Fuerza Armada. ¿Cómo las han obtenido? ¿Cómo es posible? Vivimos en medio de un mercado de armas, pero se ve que hay vínculos con los carteles, se ha afirmado. ¿Es virtual, es verdadero esto? Bueno, yo creo, Abiu, que es importante que en todo tiempo, y el 2022 no es la excepción, así como no lo fue la década de los 60, de los 70, de los 80, de los 90 y todo el presente siglo, lo que ha existido es una ausencia de un adulto significativo para niños, niñas, adolescentes y la juventud. Las personas que decidieron emigrar en la década de los 60 se llevaron muchos a niños y niñas a vivir a Estados Unidos, específicamente a Los Ángeles, California, y allá fueron a ser parte de estas estructuras. Y en este momento, en pleno 2022, junio del 2022, si usted, padre de familia, si usted, abuelo, tío, responsable de la guianza, del cuidado, de la educación, de la formación de sus niños, niñas y adolescentes y jóvenes, si usted no juega y no asume ese papel de ser un adulto significativo, no solo papá, no solo mamá, digo adulto significativo, que se involucre en el proceso de enseñanza, aprendizaje, que platique, que converse, que se involucre en las actividades del día a día, que deje un poco los dispositivos móviles, que deje un poco la televisión, las series, las entrevistas de políticas que llaman tanto la atención como la suya, pero hay que asumir el rol de adulto significativo. Y yo quiero enviarle de manera muy respetuosa hacia donde usted nos esté viendo. Si está aquí en El Salvador, conviértase en esa persona significativa para su niño, niña, adolescente o joven. Y si nos sintoniza fuera de nuestras fronteras, siempre es tiempo de restauración para la familia. Si usted
por diferentes motivos no ha tenido la mejor comunicación con sus hijos, con sus hijas, hoy, esta misma noche, de cerca, El Salvador Posible le trae un mensaje, un consejo, una respetuosa sugerencia. Vaya, busque a ese chico, a esa chica, sáquelo del cuarto, abrácelo y dígale: te amo, hijo. Te pido perdón por no haber estado involucrado en tus problemas, pero quiero cambiar. Me comprometo contigo a ser ese papá, esa mamá que tú necesitas y que el país necesita. Y si usted es un salvadoreño que vive fuera de nuestras fronteras, El Salvador le necesita, nuestro país le necesita, para que venga a emprender un negocio, para que venga a invertir, para que retorne a su país, para que venga de vacaciones a su país. ¿Y sabe qué? Usted tiene derecho a morir y a ser enterrado en su patria, porque nadie debe de volver a salir de nuestra república por las amenazas y el terror de las pandillas. Nadie debería de salir por falta de empleo. Nadie debe de salir por una condición de amenaza, porque este mapa, me encanta el logo de su programa, porque destaca la silueta de nuestro país. Es que este es el mejor país, El Salvador. Yo creo que usted ha tenido la oportunidad y el ofrecimiento en más de alguna ocasión de ir a trabajar fuera, de que se lo lleve una cadena, como muchos hombres y mujeres del periodismo lo han hecho. Pero si usted continúa aquí es porque cree en esta nación. Y Abiú, el que le habla, nunca ha vivido en tiempo de paz. Mi adolescencia, mi juventud, mi etapa adulta, la he vivido siempre en conflicto. Y esa ha sido lastimosamente la historia de nuestra república prácticamente desde 1821. Pero no ha sucumbido, eso es lo bueno. Hay esperanza, y Sí, esto es una responsabilidad de todos y todas. Quien esté pensando de que esto solo le corresponde al señor presidente y al gabinete de seguridad, quiero decirle, creo que debe de revisar su lectura, porque nuestra participación como ciudadanos es importante. En nuestro metro cuadrado, en nuestro pasaje, en el cantón, en el caserío, en la colonia, en la comunidad, en la residencial, en El Salvador o fuera de El Salvador, siempre hay un momento para llevar un mensaje de paz, de armonía, de fraternidad, de no responder con violencia, de no resistir a esa prueba de la intolerancia. Y usted decía algo, el amor. Si nosotros ponemos en práctica el amor por el más próximo, por el más cercano, estaremos contribuyendo a la seguridad ciudadana de nuestra república. Pero esta es una responsabilidad, sí, primeramente del gobierno, es un mandato constitucional, es uno de nuestros derechos, pero también nosotros tenemos el deber como ciudadanos de participar. Bueno, hay gente que no quiere denunciar, no quiere ser indiferente, no participa en la comunidad, en su colonia, de las reuniones de los vecinos. Hay un aislamiento porque nos han enseñado a que estemos escondidos, que estemos aislados. Eso lo debemos de modificar, debemos de participar, debemos de aportar, debemos de brindar nuestras ideas, debemos de contribuir y decir, mire, aquí estoy, yo puedo hacer esto, yo puedo contribuir. Y por otra parte hay un grupo de salvadoreños que están llamando al 123 y están respondiendo al llamado del Gabinete de Seguridad, del Ministerio de Justicia y Seguridad, que ha puesto a disposición, no es un 911, hay que aclararlo, no es otra línea adicional para atender cualquier tipo de situación. Para eso está el 911, que brinda un servicio
excelente y de atención inmediata a la población. El 123 en este momento es para denunciar a aquellas personas que están cometiendo delitos, que amenazan, que aterrorizan, que han sembrado terror y pánico por años, que continúan todavía con la intención de extorsionar, de exigir pagos de peaje, en esa lógica perversa de las pandillas que ellos controlaban su territorio. Señores de las pandillas y señoras de las pandillas, el territorio es de todos y de todas los salvadoreños, no es de ustedes. Han estado equivocados, han estado confundidos. Debemos de trabajar. Señores familiares de los miembros de las pandillas, ahora ellos están esperando el juicio, esperando un resultado que sea una sentencia condenatoria o absolutoria. Pero pónganse a trabajar. Todos estos años que ustedes han vivido de la renta, de amenazar a la población, de expulsarla de los territorios. La mayoría de la población ha vivido con ingresos inferiores a $300. Y actualmente el salario del sector comercio y servicios, señores de las pandillas y colaboradores, es de $365. Y con eso, miles de salvadoreños y salvadoreñas mantienen a sus familias, les dan de comer y les brindan oportunidades de educación y de esparcimiento. Creo que hay que enviar un mensaje categórico y contundente de mi parte con mucho respeto. Pónganse a trabajar. Dejen la vida de la pandilla, dejen la renteada. Solo les espera la cárcel. Y si continúan en esa vida, podrían hasta morir. Es importante. El Salvador posible, sí es posible ahora que podamos eliminar y erradicar, contener a las pandillas criminales. Debemos volver al principio de cómo fuimos educados nosotros. Nuestros padres no nos dejaban pasar nada, entonces necesitamos crear un nuevo país como le están ya haciendo las autoridades, y hoy el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, hacía el llamamiento paralelo al que usted hace, similar, que el esfuerzo debe ser conjunto entre gobernantes y gobernados. Cuando regresemos vamos a retomar esta importante entrevista con el licenciado Ricardo Sosa, nuestro invitado especial, hablando de temas de seguridad, porque es un especialista, un científico, haciendo luz también en el camino de un nuevo El Salvador. Es de cerca El Salvador posible. Ya regresamos. Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 123 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rent-A-Car. ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más, que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. Llame ahora. Invierta en lo seguro.
¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Con un clima agradable seguimos transmitiendo a ustedes nuestro mayor interés por un El Salvador mejor. El Salvador es posible si todos trabajamos juntos en la misma dirección. No cara a cara, rostro a rostro, como que si fuéramos adversarios. Eso se terminó. Vamos hombro a hombro enfrentando el presente y el futuro. Qué bueno es saber que cuando unos sectores hablan de que el país está mejor que antes, otros están tramando cómo el prójimo debe descuidarse para poderle robar la felicidad de lo que no les ha costado a ellos. Hay que cambiar eso. Hay que ser honrados. El ser honrado es un gran mérito. Hemos estado enfrascados en un pasado muy oscuro donde quienes deben de dar el ejemplo cayeron en la vanidad, en las ambiciones. Claro, de la personal ambición. Es necesario que cada padre de familia, cada maestro, cada ser humano, cada salvadoreño, porque el salvadoreño significa el que salva a su hermano, retome ese papel de aquel Salvador pujante de los años 70, que El Salvador iba hacia niveles inimaginables de su economía, con una educación que era la mejor de Centroamérica. Por eso el salvadoreño era catalogado como el más laborioso. Perdimos eso. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Una lacra que depende del prójimo. Entonces, de ahí que cuando en la casa no se educa, es la calle. Otros tendrán que hacer el trabajo que como padres, como decía el licenciado Sosa, nos corresponde hacer. Bueno, volviendo, licenciado Sosa, aprovechemos estos minutos porque usted, como una lumbrera en la temática científica de la seguridad, en este momento continúa las discusiones en el seno de la Asamblea Legislativa. Mañana se va a tratar Crecer Juntos, otro proyecto de nación donde la primera dama, Gabriela de Bukele, presenta al país una ley que es no complementaria, sino que es más completa que la ley Lepina y otras iniciativas que sinceros equivocados redactaron, pero que no llenaba las expectativas de ese compromiso que nosotros tenemos con la niñez y la adolescencia, de que se hagan valer los derechos. Mañana será una segunda sesión plenaria dedicada solo a los 300 artículos que compone esta iniciativa. Interesante. El país se está construyendo por todos lados, a los cuatro vientos. La seguridad, porque sin seguridad no hay economía. La educación, reconstruyendo las escuelas, dotándoles de recursos como las computadoras. Hoy la tecnología, el otro lado del mundo está en cada niño. Nadie nos puede venir a contar cuentos, a comer cuentos, como decía mi abuela. Y ahora estamos en un país que hubiese desarrollado 40 años lo que hoy estamos rescatando. Licenciado Sosa, le reitero nuestra gratitud por estar con nosotros, pero es necesario que retomemos el tema de lo que es la seguridad. Por supuesto que han habido iniciativas donde el perdón y el olvido se quedó en el pasado. Hoy los delitos no prescriben. Hay iniciativas del indulto, por ejemplo. Caben el perdón en medio de esta atribulada época que vivimos, porque dura la ley, pero es la ley. ¿Cómo los salvadoreños deben respaldar estas iniciativas? Quisiera la comunidad jurídica, por ejemplo. No estamos caminando en el mismo camino, en el mismo destino. Abiu, yo creo que, hablando del indulto, del perdón, yo creo que tenemos que desarrollarlo, al menos sugiero
en dos vías. La primera es que perdonemos al más próximo y a nuestros semejantes en nuestra sociedad, porque hemos sido formados y enseñados en esta historia de nuestra república a la venganza. Y por eso las pandillas florecieron. Y por eso también la extinta guerrilla floreció. Y antes, entre 1932 y la década de los 70, las estructuras criminales también florecieron. Y en los primeros 50 años de la República estuvimos al menos entre 20 y 30 conflictos internos y externos, porque no hemos podido renunciar a la venganza. Debemos de pedir perdón y debemos de otorgarnos el perdón, porque de lo contrario no vamos a avanzar. Nos afectamos en nuestra identidad y siempre vamos a estar dependiendo de lo que diga otro o otra. Yo soy Ricardo Sosa y tengo mi identidad bien afirmada porque soy un hijo de Dios, soy un seguidor de Dios y nadie me va a quitar esa categoría. Buenísimo. Pero si uno no tiene afirmada esa identidad, si no somos adultos significativos, no vamos a poder afirmar la identidad en nuestros hijos e hijas. Y luego, el indulto es una figura jurídica que en mi apreciación debe de permanecer porque es un enfoque de derechos humanos. Además, la criminología es prevención, la criminología es restauración, la criminología es trabajar en políticas públicas de prevención. Y una política pública de prevención debe de estar también a la base de un sistema de justicia y de la justicia también restaurativa. Una justicia en la cual yo espero que lleguemos a ese momento donde personas, hombres y mujeres que cometieron delitos puedan pedir perdón al ofendido. Porque este proceso de esta justicia restaurativa y transicional es algo que no existe en nuestro país. Y yo he tratado de impulsar este proyecto en el sentido de que cuando las condiciones y cada caso es individual lo puedan permitir, la persona condenada debe de pedir perdón y debe de responder con la responsabilidad civil que le corresponde a través de la sentencia judicial. Y cuando llegan casos a la Asamblea Legislativa, previo al estudio respectivo de todas las etapas, y se estudian casos, solicitudes de indulto, pues en mi apreciación, en mi posición, el Estado salvadoreño debe de siempre tener esta salida, porque a Abiú, hay que reconocerlo, venimos de décadas donde la justicia fue comprada y a algunos se les fue negada. Sí, señor. Yo que he estado al interior de los centros penitenciarios trabajando y tratando de ayudar a los y las privadas de libertad, le puedo decir, hay casos de injusticia por el sistema judicial en décadas anteriores, en administraciones anteriores de la Corte Suprema de Justicia. Y creo que ahí hay personas que han cometido delitos que no son graves, que ya están con enfermedades terminales, que ya son personas de la tercera o la cuarta edad, que han demostrado a través de sendas condenas superiores a los 20 o 30 años, que pueden ser sujetos de evaluación a través de un consejo criminológico que emite el dictamen y se desarrolla todo el proceso ante la Corte Suprema, ante Fiscalía, ante la Asamblea Legislativa, para otorgar los indultos a las personas que cumplan y reúnan los requisitos, porque no es
porque a mí se me ocurre otorgarle el indulto. Debe de sorteo. haber, no es un sorteo, no es que ahora le toca al de tal penal, es a través de un marco jurídico que está establecido en El Salvador y que inicia con el dictamen de los equipos técnicos en cada centro penitenciario, después escala a los consejos criminológicos y llega hasta el Consejo Criminológico Nacional. Y luego sigue todo el proceso para llegar hasta la Asamblea Legislativa y que la comisión respectiva llame a los involucrados, a los diferentes actores, emita opinión, un dictamen y este dictamen sea votado en el Pleno por medio de un decreto. Creo que la sociedad salvadoreña debe de comprender porque no hemos sido enseñados a perdonar. Y en El Salvador no existe pena perpetua. No existe condena perpetua, Abiu. Y si a alguien no le parece, que se modifique la Constitución, el Código Penal y Procesal Penal. Pero en este momento nuestra Constitución no permite la pena perpetua, de tal manera que necesitamos trascender y avanzar. Y es más, aprovechando su programa que es muy visto a nivel nacional e internacional, yo quiero hacer una respetuosa sugerencia al Estado salvadoreño, a sus instituciones, al sector justicia. Yo estimo que entre 3.000 a 5.000 privados de la libertad, condenados y condenadas, reciben y reúnen los requisitos para otorgarles un beneficio penitenciario y lograr que estas personas que cumplan los requisitos vayan a terminar sus penas de prisión, de privación de libertad en sus casas. Hay otros que pueden utilizar tobillera electrónica y comenzar a generar ingresos para sus familias y dejar de ser una carga al sistema penitenciario y habilitar entre 3.000 a 5.000 espacios ahora en este momento del régimen de excepción y la captura de pandilleros. Hay delitos que no son graves, que pueden, y cuando no digo no son graves, que no están vinculados a actividades de crimen organizado y de pandillas, pero que pueden recibir algún tipo de beneficio penitenciario, y si en este momento la ley y el reglamento penitenciario no alcanza para eso, hay que promover un decreto transitorio, Abiu. Yo sugiero respetuosamente eso porque la pena debe de cumplir un propósito y en El Salvador la medida es que cumpla el mandato constitucional del artículo 27 y que logre la reinserción. De tal manera que creo que es posible, El Salvador es posible que tenga un mejor sistema penitenciario y que también aquellas mujeres, aquellos hombres internos condenados que han cumplido todas las fases y que están solo a la espera de un dictamen técnico, que se emita un decreto y se establezcan las salidas alternas para poder habilitar estos espacios. Qué interesante la exposición, yo creo que cabe porque el país es muy devoto y temeroso de Dios y Dios nos invita a ser más compasivos. Yo creo que sin dejar o pasar de lado la verdad y la realidad que vivimos, también insistimos en que se haga justicia aunque se hunde el cielo. Gracias por haber venido, licenciado Sosa, gracias por su tiempo, no será la primera ni la última, esperamos. Mañana, el Día del Magisterio Nacional, tendremos al secretario general de Andes 21 de junio, Israel Montano, y a Paz Cetino, de Bases Magisteriales, hablándonos sobre el sistema de pensiones, lo que espera el magisterio en su retiro y de cómo también ha evolucionado los procesos educativos para una educación superior en El Salvador. Buenos días, buenas noches y mañana nos retransmitimos a buenas 6:40. Esto es todo por hoy. Hasta pronto y que Dios nos acompañe siempre.
Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 123 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Hoy, El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas no fue negada. Tener un país seguro. No ha sido fácil y no ha pasado de la noche a la mañana. El Plan Control Territorial ha sido vital para ganar la guerra contra las pandillas. Desde su lanzamiento, logramos la reducción sostenida de homicidios. Recuperamos el control de las cárceles. Entrenamos y graduamos a miles de nuevos elementos. Le entregamos a nuestros policías y soldados mejoras económicas, además de nuevos uniformes, vehículos y equipo. Antes, los policías y soldados asignados a tareas de seguridad eran muy pocos para enfrentarse a decenas de miles de pandilleros. No tenían salarios dignos ni el equipo necesario, y cuando capturaban terroristas, los antiguos jueces y fiscales los dejaban libres en pocos días. Cada fase del Plan Control Territorial fue diseñada para generar las condiciones que nos permitirían combatir la violencia desde la raíz. La fase 1 consistió en la preparación. Empezamos a hacer patrullajes en las zonas con más actividad delincuencial. Incorporamos más de 1,500 nuevos agentes a la Policía Nacional Civil. También bloqueamos totalmente la señal telefónica desde las cárceles. Transferimos reos para que ya no dieran órdenes desde adentro y asignamos reos en fase de confianza para trabajar al servicio de la sociedad. Con la fase 2, comenzamos a construir oportunidades en las comunidades más afectadas por la violencia para quitarle a las pandillas su semillero. Con la fase 3, construimos, modernizamos y remodelamos sedes policiales en todo el país. También entregamos nuevas patrullas, carros blindados, drones para patrullajes aéreos, armas, chalecos antibalas, uniformes, botas y cascos tácticos. Desde el inicio del plan, pasamos de tener 3,500 soldados asignados a tareas de seguridad a más de 17,000. Y con la fase 4, estamos duplicando la Fuerza Armada para llegar a 40,000 efectivos. Sin estas primeras fases, no hubiera sido posible salir de la lista de los países más peligrosos del mundo, algo que logramos en 2021. Ni mucho menos tener el personal y el equipo necesario para ganar la guerra contra las pandillas. Y con las siguientes fases, haremos sostenible la seguridad a largo plazo para preservar la paz que por tantas décadas anhelamos. Aún queda trabajo por hacer, pero nadie puede negar que el Plan Control Territorial, junto a la guerra contra las pandillas, están logrando en 3 años lo que ningún gobierno logró en 3 décadas. Y seguimos.